Están en Hechos capítulo 8. Muy bien. Fíjense ahí. Muy bien. Muy bien. Queridos, hoy quiero iniciar esta enseñanza del capítulo 8 de los Hechos, pensando un poco en qué tanto influyen los pensamientos en la vida. Es decir, qué tanto nos afectan, sea positiva o de manera negativa, los pensamientos. ¿Qué tanto influyen los pensamientos en la vida? Y lo digo, hermano, porque lo que nosotros pensamos, óigame esto, lo que nosotros pensamos determina lo que sentimos, determina lo que hablamos y determina lo que hacemos. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que aquellos que albergan pensamientos negativos, pensamientos pecaminosos, ¿cómo se sienten? Entonces hay una afectación de lo que se piensa en las emociones. Cuando miramos la palabra del Señor encontramos que dice de la abundancia del corazón, es decir, de lo que se piensa, habla la boca. Y por ende, si aquello que yo estoy pensando determina lo que yo siento y determina lo que yo hablo, por supuesto que también va a determinar lo que yo hago. Por eso, mis queridos, lo que pensamos determina cómo nos sentimos, qué hablamos, qué hacemos. Antes de nuestra vida con Cristo, los malos pensamientos reinaban en nuestra mente. Y yo no sé ustedes, pero yo hubiera querido que el día que mi Señor me salvó, esos malos pensamientos nunca más hubieran vuelto a aparecer. Pero por desgracia para nosotros, esos malos pensamientos siguen allí. Y por algo es que nosotros los cristianos, cuando creemos en Cristo, comenzamos a librar una batalla intensa y el campo de combate es acá, con los pensamientos. Experimentar malos pensamientos, podemos decir que debido a nuestro pecado es algo normal. Lo que no es normal, hermanos, es albergar, es consentir, es sostener esos malos pensamientos, porque con toda seguridad que nos llevarán a pecar. Se le atribuye a Martín Lutero que dijo una frase con relación a los malos pensamientos que él tenía y la lucha que libraba para poder librarse de esos malos pensamientos. Dicen que Martín Lutero dijo: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Y algo así ocurre con nuestros pensamientos cuando son pecaminosos, cuando son negativos. Es imposible evitarlos. Pero lo que sí podemos hacer, hermano, es que cada vez que llegue ese pensamiento, lo podemos contrastar, lo podremos atacar con una verdad de la palabra del Señor. Y así continuamos. Hoy veremos, hermanos, que sostener malos pensamientos conduce al pecado. Y precisamente la enseñanza para hoy se titula Malos pensamientos, pero no lo dejé allí, sino que le puse la palabra sostenidos. Porque malos pensamientos, ¿cuántos tenemos? Todos. Pero sí podemos elegir algo, si los albergamos o si los rechazamos. Si los sostenemos o si los combatimos. Eso sí lo podemos nosotros elegir. Mis queridos, hoy nosotros vamos a mirar que los malos pensamientos sostenidos conducen al pecado y lo vamos a ver en la vida de un hombre que se llamó Simón, ¿cierto? Lo tenemos allí en el versículo 6, ¿cierto? Versículo 9, perdón. Pero había un hombre llamado Simón, Él nos va a enseñar esta dolorosa lección. Es una dolorosa lección, pero cuando vemos a Simón, vemos la siguiente, vemos esa lección, vemos esa enseñanza, hermanos,
Y es que un creyente que tolera pensamientos negativos en su vida, pensamientos pecaminosos en su vida, terminará por pecar. Fíjense ustedes que Simón desatendió, aunque era un creyente en Cristo, él desatendió sus pensamientos. El versículo 22, dense cuenta que termina hablando, quizá te sea perdonado ¿qué? Según el verso 22, quizá te sea perdonado ¿qué? El pensamiento de tu corazón. ¿Qué era aquello por lo cual Simón debía buscar perdón? Por el pensamiento. Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón, mis queridos hermanos, es uno de los primeros frutos que hubo cuando se llevó el evangelio por primera vez a Samaria, la región de los samaritanos. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús tiene la historia con una samaritana? En Juan capítulo 4, dame de beber. ¿Cómo me pides tú a mí de beber siendo tú judío? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero el Señor rompió ese esquema, tumbó esa pared, tumbó esa barrera, y ahora que Él ha comisionado a los suyos, llegan ellos a darle cumplimiento a aquello que el Señor prometió en Hechos 1:8. Hechos 1:8 es conocido por muchos, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde en primer lugar? En primer lugar, ¿en dónde? En Jerusalén. Y eso es lo que hemos hecho hasta aquí, hasta los primeros 7 capítulos. Cómo el evangelio se dio y se extendió en Jerusalén. Pero el versículo 8 continúa diciendo, en toda Judea y Samaria, que es la región adyacente, la región cercana a Israel. Y hoy en el capítulo 8 vamos a mirar cómo llegó el evangelio precisamente a Samaria. ¿Cuál evangelista utilizó el Señor para llevar el evangelio a Samaria? ¿Cómo se llamaba? A Felipe, es lo que nos dice, ¿cierto? El versículo 5, ¿cierto? Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y los primeros 8 versículos, mis queridos, nos hablan de esa llegada del evangelio a Samaria, pero es interesante que desde el verso 9 al 25, el Espíritu Santo dirigió al escritor de Hechos, que es Lucas, para que se enfocara en una persona que se llama Simón. Y mirando la vida de esa persona es que vamos a aprender la lección para el día de hoy. El verso clave es, para entender este segmento, es el 22, cuando se le dice a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque, mis queridos, insisto, los malos pensamientos conducen al pecado. Los malos pensamientos sostenidos, ¿no? Conducen al pecado. Vamos a mirar a manera de introducción, hermanos, solamente a leer los primeros 8 versículos para ver cómo llega el evangelio a Samaria. ¿Listo? Miren ustedes lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjense que el Señor hizo una promesa en Hechos 1:8. Ustedes me serán testigos. Cuando leemos Hechos 1:8, dense cuenta que no dice, ustedes deben ser testigos, como si el Señor les obligara a que hicieran algo. Lo que el Señor hace es una declaración, ustedes me serán testigos. ¿Quién hizo esa promesa? Dios la hizo, Cristo. ¿Y quién se va a encargar de cumplirla? Él. Ahora, ¿qué hace Él para que sus discípulos, para que su iglesia pueda cumplir esa misión? Levanta una persecución. Hermanos, no es extraño, pero con frecuencia el Señor trae problemas a nuestra vida para despertarnos a la espiritualidad verdadera. Con frecuencia el Señor nos mete en apretones para que cumplamos su voluntad. Y así lo hizo con la iglesia. Ellos estaban allí, no habían salido de Jerusalén. Dijo el Señor, ya sé cómo los voy a sacar. Una persecución y se fueron y comenzaron a esparcir el evangelio. Esto me recuerda al chiste
del hombre adinerado que dijo, le doy la mitad de mi fortuna, que era mucha, al que se atreva a nadar, a cruzar esta piscina olímpica que tengo llena de cuanto animal hay. Hay tiburones, cocodrilos, anguilas, de cuanta cosa ustedes. Y no había terminado él de hablar cuando ¡pum!, cayó uno en la piscina y la cruzó y llegó al otro lado. Y se fue el hombre feliz. Qué valiente este, atravesó la piscina. Señor, dígame una cosa, ¿cómo hizo usted para atravesar la piscina? Y el hombre dijo, no, pues eso fue por instinto de supervivencia. Pero la pregunta mía es, ¿quién fue el que me empujó? Y algo así le ocurrió a la iglesia. El Señor la iba a bendecir, el Señor la iba a hacer crecer y por eso le dio un empujoncito. Y el empujoncito se lo dio con persecución, utilizando puntualmente a Saulo, que más adelante se llamaría Pablo, ¿es cierto? Pablo. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Con qué comienza el verso 1? Experimentando la iglesia, experimentando ¿qué cosa en el verso 1? Persecución. ¿Qué termina experimentando la iglesia en el verso 8? Gozo. Hermanos, de la persecución al gozo hay un empujoncito. Y muchas veces necesitamos, hermanos, esos problemas. Muchas veces necesitamos esa enfermedad. Muchas veces necesitamos esa escasez. Muchas veces necesitamos esa angustia familiar. Muchas veces necesitamos esa dificultad para que podamos aferrarnos a nuestro Dios, que Él nos saque al otro lado y así poder experimentar el verdadero gozo. Y hasta aquí, hermanos, se hace la introducción que, por cierto, sirve para saber cómo llegó Simón a conocer el Evangelio. Porque en el verso 9, dense cuenta que arranca diciendo, pero había un hombre llamado Simón. Y de aquí en adelante todo el foco se va, no en todos los samaritanos que ya nos dijeron que había muchos creyentes, sino que ahora el foco se posa sobre Simón. Y la vida de Simón es fascinante. Yo les quiero motivar que cuando lleguen a casa vuelvan a leer estos versículos, especialmente del 9 al 25. ¿Por qué la vida de Simón es fascinante? Porque se parece mucho a la vida suya y a la vida mía. Alguien con un pasado oscuro sin Cristo. Conoce a Cristo, se llena de gozo, pero comienza a añorar el pasado y peca contra Dios, pero al final el Señor lo perdona. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Salvación, pecado, confrontación, confesión y seguimos con el Señor. Por eso es fascinante la vida de Simón. Vamos a mirar la vida de Simón considerando en primer lugar su vida pasada. Para mirar, hermanos, del verso 9 al 11, que Simón tenía una vida pasada llena de maldad. Simón tenía una vida pasada llena de maldad. Y según el verso 9, ¿me lo ayudan a leer, por favor? El verso 9. Ayúdenmelo a leer y me dicen cómo se manifestó la maldad en Simón. Según el verso 9, por favor. 1, 2 y 3. ¿A dónde llevó la maldad de Simón? ¿A dónde lo llevó a él? Lo llevó a la hechicería. Cuando nosotros miramos eso, y le podemos dar, hermano, cuando nosotros miramos esta parte, mis queridos, dense cuenta que dice que un hombre que antes ejercía la magia. Cuando se habla de magia en ese contexto, el término indica hechicería, brujería, magia negra, indica todas estas cosas. Si era real o si era fantasioso lo que él hacía, no lo dice la Biblia. Pero lo que sí nos dice es que él estaba entregado de lleno a la brujería, a la hechicería. El versículo 10 y 11 nos muestra hacia a qué otro lugar llevó la maldad a Simón. Por favor, vuélvanlo a leer también como leyeron el 9, así de bien. Versículo 10 y verso 11. 1, 2 y 3.
¿Hacia dónde la maldad de Simón lo condujo a él? Muy bien. Es decir, que la maldad de Simón lo llevó al engaño. Fíjense en estas dos palabras el retrato que nos ofrece la Biblia de la vida de Simón. Una vida marcada por la hechicería y una vida marcada por el engaño. Y era tal el engaño que según el versículo 10, fíjense que a él lo catalogaban con un título. ¿Con qué título lo catalogaban a él, a Simón? Mire, grande no, sino el gran poder de Dios. Dense cuenta que la Biblia no dice que ellos afirmaban, él tiene el gran poder de Dios, lo cual es una cosa. Lo que la Biblia nos dice es que los samaritanos decían de Simón, él es. Este es el gran poder de Dios. Miren el nivel de engaño. Ahora piensen en una persona dominada por la hechicería, dominada por el engaño. Y no será difícil imaginar cómo es la vida de esa persona. Mis queridos, cuando nosotros vemos la vida de Simón, la vida pasada llena de maldad, aprendemos una lección que he querido dejar en una frase, y es que vivir sin Cristo es estar expuesto a grandes males. Así como Simón, el endemoniado gadareno, ¿lo recuerdan? Y así como Simón y el endemoniado gadareno, cada uno de nosotros antes de Cristo. Vivir sin Cristo es estar expuesto a grandes males. Pero viene la buena noticia. La buena noticia se conoce en la palabra de Dios como evangelio, ¿verdad? Y vamos a mirar ahora en los versos 12 y 13 que Simón fue convertido al Señor. Miren que el versículo 12 y 13 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y anunciaba el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hay tres cosas que nos dice ese versículo 13 con relación a Simón. ¿Cuál es la primera de ellas? Eso, lo primero que nos dice es que Simón creyó el evangelio. Ahí le podemos dar, mi hermano. Es que Simón creyó el evangelio. ¿Se dan cuenta ustedes que la expresión del verso 13 es también creyó Simón mismo? ¿Por qué creen que el Espíritu Santo guió a Lucas para que escribieras ese pedacito? También creyó Simón mismo. ¿Y por qué lo quiere enfatizar? Muy bien. Hermanos, eso es como cuando en un barrio se comienza a predicar el evangelio y se comienza a predicar y se comienza a predicar y se convierte el jefe del combo. O se convierte el más asesino. Uno haría un informe y diría, bueno, gracias al Señor, 20, 30, 100 personas creyeron en Cristo, también creyó fulanito de tal. Lo resalta. ¿Por qué razón lo resalta? Porque en Simón se cumple que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Por eso dice, también creyó Simón mismo. Lo más terrible para el ser humano, al final de cuentas, no es ni siquiera el pecado, porque todos somos pecadores. Al final de cuentas, lo más terrible para el ser humano es rechazar la gracia de Dios en Cristo. Porque nosotros no vamos, nosotros no, los incrédulos no van a ser juzgados porque pecaron. Nosotros también pecamos. Los incrédulos van a ser juzgados por una sola cosa: rechazaron a Cristo, y la prueba de ellos, todas las obras que el Señor les va a decir. Hay otra cosa que nos dice el verso 13 de Simón. Pero fíjese que bautizado dice habiéndose, y hemos aprendido que los gerundios no son principales, ¿verdad? ¿Qué hizo él habiéndose bautizado? No, lean la Biblia. Lean la Biblia, lean la Biblia. Habiéndose bautizado, ¿qué hizo? Estaba siempre con Felipe. Esto no se puede pasar por alto.
Simón estaba siempre con Felipe. Es decir, que la conversión de él fue una conversión genuina. Y quiero resaltar esto porque la inmensa mayoría de comentaristas dice que Simón no era creyente. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que sí era creyente. Y por algo la Biblia dice, también creyó Simón. Y el resultado de eso es que estaba siempre con Felipe. Eso es algo sabroso, hermanos, cuando para uno como pastor se convierte una persona y comienza a acompañarlo a uno, vaya para acá, vaya a esta visita, vaya a este discipulado, eso es algo riquísimo. Entonces, cuando hablen o cuando pensemos de Simón, pensemos también en Felipe, porque se había convertido en el compañero de él. Estaba siempre con Felipe. Y estuvo siempre con Felipe desde que hizo algo, desde que él se bautizó. Es decir, públicamente él dijo, yo creo en Jesucristo. Y hubo una tercera cosa que hizo Simón. ¿Qué otra cosa hizo Simón y que resalta ahí la parte final del verso 13? Eso. Es decir, lo otro que nos dice, lo tercero que nos dice el texto es que Simón estaba atónito. ¿Cuál es la idea o el significado de estar atónito? Maravillado, asombrado. ¿Y cuál era la causa? Dice ahí doble causa, ¿cierto? Señales y grandes milagros. ¿Cuáles señales y cuáles grandes milagros? Mírenlos ustedes en el versículo 7 que ya los leímos. De muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran. Había una situación allí. Pero hermanos, considero que aquí es donde está, por decirlo de alguna manera, el talón de Aquiles de Simón. Que él se dejó asombrar por cosas espectaculares y perdió lo esencial del evangelio, que es asombrarse en la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros aprendemos a asombrarnos en la persona de Jesucristo, las circunstancias a nuestro alrededor, buenas o malas, no afectan la fidelidad hacia Él, porque nuestro Señor es maravilloso. Mis queridos, hay un gran peligro cuando el asombro se da por cosas llamativas de Dios y no por su carácter. Recordemos las palabras de nuestro Señor. Envía el Señor de 2 en 2 a 70 para que vayan a predicar. Terminan el recorrido, vuelven y le dice el Señor, ¿cómo le fue? Y ellos llenos de alegría, Señor, espectacular. Hasta demonios se nos sujetaron. Y la respuesta del Señor Jesucristo para ellos fue, no se alegren de que los demonios se les sujetan. Más bien alégrense de que los nombres de ustedes están escritos en el libro de la vida. Es maravilloso, hermanos, cuando el Señor obra de manera especial, eso es una delicia. Pero más delicioso es Él. Aprendamos, mis queridos hermanos, a deleitarnos en el Señor. No tanto por lo que Él hace, sino más bien por lo que Él es. El santo, el justo, el soberano, el misericordioso, por lo que Él es. Mis queridos, qué vida tan triste la de Simón antes del Señor, ¿verdad? Lleno de maldad, de brujería, pero qué vida tan maravillosa ahora, cree el Evangelio, va para allá, ve los milagros. Y aquí aprendemos, mis queridos, algo. Y si tú no has creído en Cristo, escucha esto. El poder del Evangelio puede transformar a todo aquel que cree en Cristo. No importa qué tan terrible es tu pecado. Hay perdón si tú te arrepientes y pones la fe en Jesucristo. Y si tú me dijeras a mí, pastor, si usted supiera lo que yo he hecho, yo te respondería a ti, y si tú supieras lo que Cristo hizo por ti, en la cruz, muriendo porque te ama. Mis queridos, el poder del Evangelio transforma cualquier vida. Creo yo que si transformó a Simón, hay esperanza para cualquiera. ¿Cierto? Bien. Y
Esto nos da paso, hermanos, a la parte como donde se centra todo el meollo de esta historia, donde está la idea central. En tercer lugar, consideremos, hermanos, que Simón pecó luego de ser salvo. Es decir, él tenía una vida llena de maldad, pero fue convertido al Señor. Sin embargo, tiempo después, pecó, luego de ser salvo, pecó contra el Señor. Ahora bien, ¿cuál fue el pecado de Simón? Vamos a leerlo. ¿Cuál fue el pecado de Simón? Permítame leer desde el 14 hasta el 19, para traer la historia, pero le hacemos el énfasis al 19 solamente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pregunto, hermanos, ¿cuál fue el pecado de Simón? Muy bien, ese es. Es decir, el pecado de Simón fue querer comprar el don de Dios. Él recuerden que Hechos es un libro de transición, y por eso en Hechos todavía se registra personas que son creyentes pero que no han recibido el Espíritu Santo, porque es un libro de transición. Ya cuando llegamos a Romanos, a Efesios, es claro que el Señor dice en Romanos: aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de él, y el Señor dice en Efesios que el día que creímos, ese mismo día, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Pero en esa época el Señor no quiso que el Espíritu Santo llegara de inmediato a Samaria. ¿Por qué razón? Una de las muchas que pueden haber. Porque si el Espíritu Santo hubiese venido, que es con lo que inicia la iglesia, hubiese venido aparte del liderazgo en Jerusalén, se hubiera podido formar la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Samaria. Pero el Señor lo detiene para que dos figuras muy importantes de Jerusalén, que son ¿quién? Juan y Pedro, vengan hasta Samaria y a través de ellos sí reciban el Espíritu Santo, para que se comunique que el Señor no está creando dos iglesias, sino que contrario a eso el Señor está derribando el muro de separación que había y está haciendo de todos un solo cuerpo. Por eso ellos no habían recibido el Espíritu Santo, pero en nuestra época, luego de que la persona cree en Cristo, o mejor, en el mismo momento en que la persona cree en Cristo, es sellada con el Espíritu Santo. Este Simón venía sorprendido, según lo leímos en el verso 13, por los milagros que hacía Felipe. Pero ahora imagínense, esto es, yo creo que si Simón fuera país hubiera dicho algo así como: esto es otro nivel. Porque que haya milagros de sanidad y de todo eso está bien, pero que llegue el Espíritu Santo, eso es otro nivel. Y por eso se atreve a decirles a ellos: yo se los compro. Yo se los compro. Mis queridos, el pecado de Simón fue querer comprar el don de Dios, es decir, que todo el engaño de Simón estaba motivado por la avaricia. Es más, hay un término que se acuñó más adelante, el término se conoce como simonía, viene de Simón, simonía. ¿Y qué significa simonía? Es cuando se quieren comprar cargos eclesiásticos con dinero. El equivalente acá: es que yo quiero ser el pastor de la iglesia en Itagüí, venga, yo le doy 200,000. Eso es simonía. Se compran puestos. Pero, mis hermanos, quiero que consideremos los versos 20 al 23, porque ahí hay algo que es clave para el estudio nuestro hoy, y es que el pecado de Simón se originó en los pensamientos de su corazón. Los versos 20 al 23 son el corazón de todo esto, siendo la médula el 22, pero contienen toda la sustancia de hoy.
Versos 20 al 23 los van a leer ustedes completos, por favor. Esos 4 versículos, del 20 hasta el 23. Bien fuerte, mis queridos, como vienen leyendo. 1, 2 y 3. Mis queridos, ¿observan ustedes en alguna parte de esos versículos que acaban de leer, que es donde está la reprensión para Simón? ¿Observan ustedes alguna parte que dé a entender que Simón no es creyente? ¿Se dan cuenta que no? Pedro no consideraba que estaba hablando con un inconverso. Pedro consideraba que él estaba hablando con un creyente que pecó. Y como había pecado, ¿qué necesitaba? Muy bien. Por esa razón, hermanos, es que decimos que el pecado de Simón se originó en los pensamientos de su corazón. Miren ustedes que los versículos que leyeron, el verso 20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca. Y saben que me llama la atención que el diccionario bíblico define ese término perecer que aparece allí como pérdida del bienestar, pero no del ser. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Cuando un hijo hace una maldad contra su papá, él va a perder el bienestar, va a perder privilegios, va a perder muchas cosas, pero pierde su posición de hijo. No, él sigue siendo. Entonces eso es pérdida de bienestar, pero no del ser. Y ese es el término que aparece allí cuando dice tu dinero perezca contigo. Es algo así como si Pedro le estuviera diciendo a Simón, Simón, que se acabe su plata y que usted lo mate una enfermedad. Y si creemos que son duras esas palabras, recuerden que en 1 Corintios 3, cuando se habla del caso de inmoralidad, Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás a fin de destrucción de la carne, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y por eso le dice, tu dinero perezca contigo. Ahora, yo quiero que observen ustedes 3 expresiones que están allí. El verso 20, miren que dice, ubiquen la expresión, has pensado. ¿La tienen allí? Has pensado. Es decir, que nos está hablando ahí de ¿qué? Pensamientos. Ahora, ubíquense en el verso 21. Y miren que el verso 21 dice, tu corazón. ¿Lo ubican? Que dice, tu corazón. Entonces, miren, el verso 20 nos dice, has pensado, lo que tú piensas. El verso 21 nos dice, tu corazón. Y miren el verso 22 cómo termina. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, el verso 20 habla del pensamiento, verso 21 habla del corazón, verso 22 los agarra los dos. Y nos dice cuál es el origen del pecado de Simón. Los pensamientos de su corazón. Observen ustedes que ese verso 20 dice, no le dice a él, no tienes tu parte ni suerte en la salvación. Así no se lo dice. Le dice, no tienes parte ni suerte ¿en qué? Léanlo ustedes, ¿en qué? En este asunto. ¿Cuál asunto? Muy bien, el asunto de dar el Espíritu Santo. ¿Por qué le dice Pedro, tú no tienes parte ni suerte en este asunto de dar el Espíritu Santo? Porque solamente lo estaban dando aquellas personas que fueron escogidas por Dios y nadie puede comprar la voluntad de Dios. Simón quizá no había entendido todavía, por su inmadurez espiritual, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué podemos darle a Dios que no sea de él? Por eso le dice, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. Y fíjense cómo dice, no le dice que su corazón no es regenerado ni que su corazón no le pertenece a Dios, sino que le dice, tu corazón no es recto.
¿Ustedes han visto en algún lugar de la Biblia que se le esté diciendo a un no creyente que el corazón de él no es recto para con Dios? No, porque no es necesario. Contrario a eso, ¿a quién sí continuamente le dicen tu corazón no es recto para con Dios? Aquel que sea hijo de Dios. Qué reprensión la de Pedro, ¿verdad? Tu corazón no es recto para con Dios. Verso 22. Arrepiéntete. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Volver a Dios, ¿cierto? Volver a Dios. Es decir, cambio de dirección. Deje de ir para allá y venga para acá. Pero nótense bien de qué lo manda a arrepentirse. Y léanlo muy bien. ¿De qué lo manda a arrepentirse? No, léanlo bien textualmente, léanlo textualmente. Ojo, así dice. Arrepiéntete pues, no dice de la maldad, sino de ¿cuál? Esta. Porque ¿qué ocurrió con la maldad pasada de Simón? Ya fue perdonada. Pero un creyente, aunque peca, no puede quedarse en el pecado. Por eso Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Pregunto, ¿cuál es esta tu maldad? Querer comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Lo que le está diciendo Pedro, porque recuerden que arrepentirse es cambiar la manera de pensar, lo que está diciéndole Pedro a Simón es, cambia tu pensamiento porque así no funcionan las cosas. Cambia tu pensamiento, porque el Espíritu Santo no se compra con dinero. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y sigue diciendo, y ruega a Dios, si quizás, pone ahí como posibilidad, ¿verdad? Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Le llama la atención algo de esa frase? Ah, bueno, también. Sí, quizás sí, sí, pero les voy a ser más explícito entonces. ¿Le llama la atención algo de esta frase? Te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Le llama la atención algo? Pregunta, ¿Pedro supo lo que tenía Simón en su corazón? Es decir, cuando él llegó, él miró y, uy, en el corazón Simón tiene esto. No, no lo vio, ¿cierto? ¿Qué supo Pedro? Lo que él le dijo. Y ese es el punto. Que me llama la atención que Pedro no le dice, arrepiéntete de lo que tú dijiste, sino que Pedro le dice a él, arrepiéntete, perdón, me perdí. Por si quizás te sea perdonado, perdón, estamos en el perdón ya. No le dice, por si quizás te sean perdonado las palabras de tu boca, sino que le dice, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué Pedro lo hizo de esta manera? Muy bien. Este muchacho doble limonada hoy en el refrigerio. Muy bien, Mauro. Porque Pedro fue a la raíz. Y la raíz es los pensamientos del corazón. Allí se originó todo. Pero les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que de pronto esto que hizo Simón fue porque un día él pensó, uy, sería bueno comprar el don del Espíritu Santo y nunca más lo pensó? ¿O sería porque de pronto él vio lo que estaban haciendo con el Espíritu Santo y él dijo, no, pues vamos a hacer un negocio? No se dio así, ¿cierto? ¿Cómo llegó Simón entonces a este punto? ¿Cómo llegó él a ese punto? De hacer algo tan terrible como eso. Sostuvo su pecado en los pensamientos de su corazón. Pasaron horas, pasaron días, semanas, meses, de pronto años, y Simón estaba considerando la parte de la avaricia, cómo logro yo volver a tener lo que antes tenía. Porque antes recuerden que era muy grande entre los samaritanos. Y en esta etapa Simón está añorando
eso que él tenía. ¿Se sienten identificados? ¿Se dan cuenta por qué les dije que la vida de Simón es fascinante? Yo me vi identificado cuando lo estudié y tuve que confesar. Entonces Pedro enfatiza el pensamiento y no lo dicho, ¿verdad? Para ir a la raíz del problema. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y el verso 23 le dice Pedro algo. Fíjense ustedes esto. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Otra cosita que les haya llamado la atención allí. Miren que no dice en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Veo que estás. Ya él había oído, pero no solamente Pedro oyó, Pedro también vio. Hermanos, ¿la amargura se puede ver? Claro que sí. Cuando una persona es amargada, hermanos, eso es evidente. Eso que chupan un limón y es el pobre limón el que arruga la cara. Eso es evidente. Pero él le dice, yo veo que estás. Miremos esas dos palabritas que ve Pedro. La primera palabrita, no expresiones. La primera expresión, hiel de amargura. Y parece redundante, ¿verdad? Porque ¿qué contiene la hiel? Amargura. Solo que la hiel de nuestro organismo pues es para nuestro bien. En hiel, la hiel, sabemos todo lo que es la hiel, es la misma bilis. Es una secreción. Profe, ¿para qué sirve la hiel? Ahí está, nada más y nada menos. Es una secreción líquida amarga, ¿cierto? Por eso se caracteriza la hiel. Una hiel, y dice hiel de amargura. Y esa expresión lo que denota, hermanos, es una condición de amargura o de maldad tal que produce cosas malas. Es decir, deja de ser una sencilla amargura, sencilla no, ninguna amargura es sencilla. Deja de ser una amargura que tiene acá y comienza a producir cosas malas. Como esta que vimos en Simón. Y la hiel, hagan cuenta ustedes, pues, hermanos, ¿cómo sería que nos metieran a nosotros en un balde, en una piscina de hiel física? Y él le dice en hiel de amargura. Pero no solamente eso, le dice que también ve que él está en prisión de maldad. Y la palabra prisión, pues por supuesto habla de una cadena, habla de un lazo, habla de aquello que une. ¿A qué? Si le habla de prisión de maldad, la amargura de él lo unió, lo ató, lo amarró, lo encadenó ¿a qué? Al pecado, a la maldad. ¿Se dan cuenta por qué esa expresión hiel de amargura y prisión de maldad lo que describe es una condición tan amarga que ya está haciendo cosas indebidas? Cautivo. Está totalmente cautivo. Esto, Proverbios 25, no lo quise dejar pasar por alto. En la versión nueva versión internacional, dice así: al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Miren que eso es lo que Pedro le está diciendo a Simón. Al malvado lo atrapan, es decir, como un cazador y la presa. Pero aquí el malvado no es el cazador. El malvado es la presa que es atrapada por sus propias malas obras. Y a ese malvado las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Cuando Pedro le dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Como lo dijimos, hermanos, es que la amargura es algo evidente. ¿Y dónde se originó esto, hermanos? ¿Cuál es el origen de todo esto, de toda esta amargura, maldad? ¿Cuál es el origen? Sostener malos pensamientos. Mis queridos, los malos pensamientos amargan y encadenan. Los malos pensamientos amargan y encadenan. Por eso tenemos que tratar con ellos rapidito. Pero viene algo, hermanos,
que confirma más la posición de Simón como creyente. Versos 24 y 25 es que el pecado de Simón fue admitido por él. Ahí le podemos dar, hermano Gerson, por favor, a la letra C. Es que el pecado de Simón fue admitido por él. Dense cuenta que Simón no se fue, no dice la Biblia que dejó de congregarse, no. Verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es decir que, ¿cuál fue la respuesta de Simón a lo que le dijo Pedro en el 22? Pedro en el 22 le dijo: arrepiéntete de esta tu maldad. ¿Y cuál fue la respuesta de Simón? Se arrepintió. Él reaccionó. Hermanos, si hay algo más terrible que pecar, es no arrepentirse. Porque después de hecho el pecado, pues pecamos. Pero si nosotros lo ocultamos, pero si nosotros lo dejamos sin confesar, si nosotros nos tendemos a justificar, es que yo pequé fue porque la palabra de Dios es clara. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero si nosotros tomamos la decisión correcta, yo voy a confesar este pecado, yo voy a arrepentirme de este pecado, la siguiente parte del versículo también se cumple. Mas el que confiesa y se aparta de sus pecados, alcanzará misericordia. Eso es lo que hay para el que se arrepiente. Y por eso Simón, fíjense que lo que yo alcanzo a ver, como en la expresión que él dice, rogad vosotros por mí al Señor, es como que él no se siente ni siquiera capaz de la vergüenza que le da. ¿Cómo nos sentimos? ¿O qué es lo primero que aflora cuando vamos a confesar un pecado? Pena, hay vergüenza, sin duda. Y está diseñado así para que cuando seamos tentados a pecar otra vez, lo pensemos. Lo pensemos. Eso nos enseña algo, hermanos, y es que el arrepentimiento es la decisión correcta para el cristiano que pecó. Mi querido, si tú pecaste, arrepiéntete de esa tu maldad. Yo no te voy a poner el condicional que puso Pedro, si quizás te sea perdonado, porque por el Nuevo Testamento, el resto de las cartas, estoy seguro de que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, y como lo dice Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis queridos, Simón creyó en el Señor, a pesar de su pasado, ¿verdad? Pero luego de haber creído en el Señor, albergó malos pensamientos en su corazón y esto lo llevó a pecar contra Él. Y precisamente lo que él debió buscar fue el perdón de sus pensamientos, ¿se acuerdan? Si quizás te sea perdonado, el pensamiento de tu corazón. Por eso lo que aprendemos de la vida de Simón es que sostener malos pensamientos conduce al pecado. Sostener malos pensamientos conduce al pecado. Queridos, los pensamientos, óiganme bien esto, por favor. Los pensamientos no están divorciados de nuestra manera de hablar y de actuar. Repito, nuestros pensamientos no están divorciados de nuestra manera de hablar y de actuar. Ni siquiera de lo de sentir, ¿no? No se puede pensar una cosa y hacer otra. Eso es imposible. No se puede pensar una cosa y hacer otra. Lo que decimos, hermanos, así nos duela. Dice como el famoso refrán, duélale al que le duela. Pero así nos hiera el ego, mis hermanos. Así nos hiera nuestro orgullo. Lo que nosotros decimos y hacemos es lo que realmente pensamos. Es que yo no quise decirlo, ¿no? Sí lo quiso. Es que yo no quiso hacerlo, ¿no? Sí quiso. Por eso lo dijo, por eso lo dijo.
De la abundancia del corazón. Por eso insisto, hermanos, los pensamientos no están divorciados de nuestra manera de hablar y de nuestra manera de actuar. Por eso, ¿qué aplicación hay para nosotros los cristianos? Mis queridos, la primera, no añore pecados o condiciones de la vida antes de Cristo. Hermano, no use sus pensamientos para añorar, ay, como cuando yo, porque eso lo va a llevar a pecar. ¿Recuerdan ustedes a los israelitas en el desierto? Recordamos cómo nos sentábamos en Egipto a comer las ollas de carne. ¿Recuerdan? ¿A qué los llevó eso? Mis queridos, las personas que hayan tenido alguna vida promiscua, no añoren eso. Las personas que hayan tenido una vida de desórdenes con el alcohol, con las drogas, no añoren eso. ¿Sabes que una de las cosas en las cuales yo procuro tener mucho cuidado y de que no lo vayan a hacer es que cuando se convierte a alguien que tiene un testimonio como impactante por un pasado muy oscuro, comienzan a hablar tanto del pecado y a especificar tanto, hermanos, que como que se pierden en mucho detalle innecesario. Porque Pablo, cuando narra el testimonio de él dice la generalidad: yo hice esto y esto, pero eso me genera ahorita vergüenza. Entonces, cuando venga usted el pensamiento de lo que usted hacía, tenga en usted ese pensamiento que dice: qué vergüenza lo que yo hice, no lo quiero volver a hacer. No añore pecados, hermanos, del pasado. Otra cosa, cuide sus pensamientos de la envidia, o mejor, cuídese de tener pensamientos de envidia, porque fue precisamente la envidia lo que jugó un papel fundamental, porque Simón quería tener lo que Dios había decidido darle a Pedro y a Juan. Mis queridos, o mi querido, cuide sus pensamientos de la envidia. ¿Cómo lo puede hacer? Hay una manera muy sencilla. Cuando usted se sienta ahí como la tentación de querer lo que otro tiene, usted haga esto: dele gracias a Dios porque Él decidió darle ese don a esa persona, y sírvale usted a Dios con lo que Dios decidió darle a usted. Porque si usted añora lo que Dios le dio al otro, va a perder tiempo y dejará de servir a Dios con lo que Dios le dio a usted. Comunico, hermanos. Gratitud, hermanos, por lo que el Señor le dio a los demás, y servicio en lo que el Señor me dio a mí. Decida cambiar sus pensamientos, porque usted tiene el poder para hacerlo. Usted está capacitado por Dios para cambiar los pensamientos. Hay una cita en Filipenses 4:8 muy conocida. ¿Me la ayudan a leer, por favor? Filipenses 4:8, que nos habla de que debemos cambiar los pensamientos. 1, 2 y 3. En esto pensar. Eso para nosotros los creyentes. Pero quiero hablar si aquí hay alguien que no haya creído en Jesucristo. El texto relata en el versículo 10 que los samaritanos, hablando de Simón, decían: este es el gran poder de Dios. Pero mi querido, contrario a eso, la Biblia dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mi querido, piense qué tanto poder tiene el Evangelio. A pesar del pasado de Simón, el Evangelio lo salvó. Y a pesar del pecado de Simón, el Evangelio lo santificó. Es decir, el Evangelio salvó y santificó a un hombre que tenía una vida totalmente contraria y ajena a la voluntad de Dios, y el Evangelio hoy te está siendo predicado para que tú te arrepientas de tus pecados y para que tú creas en Jesucristo como tu Salvador. Este Evangelio que hoy se predica de la fe en Jesucristo tiene poder para salvarte, tiene poder para librarte del pecado,
para que ya tú no seas una presa de Satanás, sino para que tú seas alguien que vence por el poder del Evangelio. Hoy quiero decirte que el Señor es poderoso para salvarte a ti. Y si tú pones la fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, serás salvo. No solo de la condenación eterna, también serás salvo del pecado que amarga y que aprisiona. Ven a Jesucristo, entrega tu vida a Él, cree en Él, porque solo Él te puede dar el perdón de los pecados y la vida eterna, que es lo que realmente tú necesitas. Si alguien desea creer en Jesucristo, puede orar. Y en la oración al Señor confesarle y decirle: Señor, yo he pecado contra ti, pero creo que Jesucristo murió para salvarme y que su sangre me limpia de toda mi maldad. Y si por la fe te acercas al Señor, Él lo dice muy claro: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Recuerda, no es tu pecado lo que te está alejando de Dios, es tu rechazo de Cristo. No lo rechaces hoy, ven a Él. Padre de los cielos, gracias por tu palabra bendita, por la bendición de poder abrirla para que ella nos enseñe, por la bendición de poder con libertad escudriñar lo que tú nos dices. Padre, permite que esta palabra se traduzca en salvación de los perdidos y santificación de los creyentes, para que tu nombre sea glorificado siempre. En Cristo Jesús, amén y amén.